Bueno, bienvenidos todos. Gusto estar aquí en punto, 2 de la tarde, Cartagena, con FECámaras. El tema que nos convoca en la tarde de hoy es el tema de empresarios y empresarias, mayoría, y el tema de innovación. Leía al doctor Julián Domínguez en sus declaraciones del día de ayer, diciendo que el reto de Colombia, no lo dijo él, lo digo yo, no es de crecer, sino crecer con productividad. Y este reto, qué mejor que lo puedan explicar, abordar y darnos sus historias de vida. Los empresarios que desde las diferentes regiones que acabamos de escuchar han hecho patria en Colombia. Estábamos almorzando nosotros. ¡Wow! Mi admiración a todos los empresarios que pagan nómina mensualmente y máxime en pandemia y en pospandemia. Tenemos muy poco tiempo para escuchar estas bellas historias de estas empresas y vamos a honrar el mandato del doctor Julián Domínguez y de Confecámaras. Hablemos de crecer con productividad y crecer mucho y crecer de forma organizada y ambientalmente amigable y socialmente de forma progresiva. Entonces, ya nos han presentado a los panelistas. Si les parece, vamos en el orden en que estamos aquí sentados. Y mi primera pregunta es, pandemia sobrevivieron, pospandemia rebote, pero un 2023 muy desafiante a nivel global, con riesgos recesivos, y en Colombia, que probablemente creceremos cerca de 7% en este año 2022, también vientos de desaceleración al 1 o al 2%. Señores empresarios y empresarias, ¿qué nos pueden decir sobre cómo enfrentar el tema de innovación en medio de esta volatilidad global? Les voy a pedir una cosa para ubicar al auditorio. ¿Por qué no, antes de responder esa pregunta sobre retos en innovación, muy brevemente nos presentan, uno, la actividad de la empresa en la cual trabajan, si nos pueden mencionar rápidamente cuál es su impacto en términos de empleos directos e indirectos, y a continuación relatarnos cómo al interior de la empresa están enfrentando el tema de innovación. Así que, bienvenida, María Claudia. Muchísimas gracias, doctor Clavijo, y buenas tardes a todos. Me presento, como bien lo dijeron, yo represento la región Caribe, la empresa, soy la gerente de Merco Grupo Logístico. Ahora sí me escuchan, qué pena. Vale, gracias. Entonces me presento, Merco Grupo Logístico. Nosotros somos un operador logístico con más de 27 años de experiencia en el mercado. Es una empresa familiar que ya estamos en la segunda generación. Pues la visión de la empresa es ofrecer un servicio de excelencia door to door, como nuestro lema. Entonces, doctor Clavijo, usted nos hace una pregunta y un contexto bastante interesante, cómo nosotros enfrentamos todo el tema de la pandemia y bien los retos y las estrategias de innovación, cómo las implementamos. Aún estamos en el proceso porque es un desafío. Yo creo que todos los empresarios siempre nos enfrentamos día a día. Digamos, en el tema de la región Caribe, sabemos que pues por índice de competitividad departamental, solamente dos departamentos tienen un índice, digamos, un poco elevado, lo que corresponde a Atlántico y Bolívar. Sin embargo, tenemos otros departamentos que aún tenemos muchísimo por implementar en lo que corresponde a estrategias de innovación y bien productividad. Pero digamos, a nivel interno, doctor Clavijo, nosotros básicamente hemos trabajado, hemos generado una cultura de innovación, digamos, tratando de implementar como si fuese un ADN de lo que es cultura de innovación a nivel de procesos. No tanto, nosotros somos una empresa de servicios, es un poco más complejo porque, digamos, para ofrecer temas innovadores necesitamos temas de inversiones, contratos, etcétera. Entonces nosotros básicamente hemos hecho innovaciones que nos permitan tener, como les digo, optimización de los procesos a nivel interno, que asimismo nos permitan optimizar, valga la redundancia un poco, la operación logística integral. Que no simplemente nos identifiquemos por costo, sino que seamos siempre lo que llevemos de una mejor calidad y en el mínimo tiempo posible las cargas que ustedes necesiten básicamente llevar. Entonces, para nosotros, como les digo, ha sido clave. De hecho, hemos participado en varios programas de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Hemos sido participantes del programa de Fábricas de Productividad.
los sistemas de innovación en varias diferentes fases que nos han ayudado a entender un poco esta dinámica, cómo funciona y sobre todo cómo implementarla más allá de la parte teórica. Y sobre todo que el personal se enamore de este proceso y se enamore y entienda la utilidad como tal de lo que genera los beneficios de la innovación a nivel interno. Entonces yo creo que básicamente eso es lo que hemos hecho, doctor Clavijo. Bueno, Merco Cargo está ubicado en Barranquilla. Sí, señor. Nos menciona que se trata del sector servicios, y el que quiera escuchar este mensaje, que lo escuche. El sector servicios en los Estados Unidos representa el 67% del Producto Interno Bruto, y en Colombia el 51%, donde está Merco, con un gran logro, y es que se ha ubicado en la puerta de oro de Colombia. Entonces, tiene ese aditamento positivo de estar en el sector pivote, donde países emergentes podemos ser competitivos, y tiene la puerta de oro, ni más ni menos. Así que las tienes todas contigo para salir adelante. En un año vista te tomamos la lección. Adelante, entonces, vamos con Janet Londoño Diosa. Ah, no. ¿Sí? Sí. Vanessa, con Vanessa Wilcher Restrepo, gerente general de Alas de Colombia. Esta empresa es muy particular. Pongan atención qué es lo que hace. Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí y poderles contar a este selecto auditorio nuestra historia con Alas. Es una empresa que lleva 20 años, que monté con mi mamá en el 99. Bueno, se constituyó en el año 2000 y trabajamos en la producción de mariposas en zoocría cerrada, es decir, cuidamos las mariposas en toda su metamorfosis hasta obtener la pupa para exportarla a mariposarios de exhibición al público, que es atractivo turístico en países de estaciones climáticas. Es un mercado que lleva 45 años en el mundo, pero al que Colombia solo ingresó con Alas de Colombia, con nuestra empresa, hace 18 años aproximadamente. Iniciamos las exportaciones. Estamos ubicados en Palmira, en el Valle del Cauca, como a 1 hora de Cali. Trabajamos con 25 familias campesinas, impactamos aproximadamente 200 personas, exportamos más o menos 20.000 pupas al mes y recibimos pues ingresos que se derivan en un esquema de comercio justo a las familias campesinas, quienes actúan como microempresarios. Ellos no son empleados directos, sino que son autoempleos, y reciben por pupa producida, o sea que de acuerdo a su nivel de esfuerzo y de producción es su ingreso. Principalmente trabajan con nosotros mujeres que son cabeza de hogar desde su casa. Allí pueden atender todas las actividades domésticas mientras que cuidan las mariposas, hacen el levante desde huevo pasando por oruga hasta que obtienen la pupa, y la pupa no la venden a Alas de Colombia, que la comercializan. Somos un negocio verde por excelencia, cero agroquímicos. Entonces, en ese contenido de innovación, pues ya solo la idea tiene la ventaja de impactar en novedad, pero nos tocó desarrollar un mercado o identificar un mercado que no existía. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó en pandemia? Mi foco era la exportación, pero el mundo cerró, las exportaciones cerraron. Toda la plataforma exportadora no estaba disponible. Entonces nos quedamos con todas las mariposas, porque tú no puedes decir, paren, no hay más mariposas, señoras mariposas no pongan más huevos. Los campesinos llegaban con sus pupas al centro de acopio, que es la finca familiar, y yo no se las podía comprar. ¿Qué hicimos? Pues empieza a fallecer la gente por COVID y se volvieron mariposas para consolar. Mandábamos unas cajas con las pupas de mariposas a las casas de los dolientes para acompañar ese proceso de duelo. Recuerden que en pandemia nadie pudo ni enterrar a sus muertos, ni velarlos. Entonces era todo un manejo que me permitió en ese componente innovador rescatar la empresa, mantenerla a flote y poder subsistir y pasar esa brecha tan difícil. Obviamente tuvimos una contracción. Manejábamos antes 32 familias y quedamos en 25, pero pues logramos sobrevivir con
como con esos componentes. Bellísimo. La historia de Alas Colombia. Vanessa, que ya va por exportaciones de cerca de $1 millón y llegando a Europa, Japón y Estados Unidos, muy modestamente no les dice, pero yo logré durante el almuerzo sacarle esa realidad de que ella años atrás había contratado como su creativo a Gabriel García Márquez. Se le tienen mariposas amarillas, por un lado. Y ahora Yatra. Y ahora Yatra. Así que está en un sector bellísimo. Ustedes no alcanzan a verlo desde aquí, yo lo hice durante el almuerzo. Tiene unos bellos aretes de mariposas. O sea que son impresos creativos de mariposas. Esperamos, Vanessa, que a la vuelta de 1, 2, 3 años se vayan multiplicando por cada año tus exportaciones a 1, 2, 3, 5 millones de dólares. Linda historia, historia de Colombia. Maravilloso. Tenemos a Gigliola, a Cardi, de todos muy conocidos. Bodytech, cuéntanos, ¿en qué andas? Bueno, muchas gracias por la invitación a Confecámaras. Nosotros nacimos hace 25 años, este año cumplimos 25 años. Bodytech nació de una tesis de grado de la Facultad de Administración en la Universidad de los Andes. Y cuando nosotros comenzamos, pues estábamos como la mayoría de los jóvenes que quieren comenzar, quieren emprender, y nosotros en ese momento fuimos a 15 bancos y los 15 bancos nos dijeron que no. Porque éramos muy jóvenes, porque no teníamos en qué caernos muertos, porque andábamos en tenis. Y pues Bodytech nació básicamente porque yo le conté la historia a mi mamá me dijo, yo no tengo plata, pero podemos hipotecar nuestra casa. Y entonces de ahí nació el capital para fundar Bodytech. Después, en el año 2007, tal vez nosotros hoy hablamos de fondos de inversión de capital privado, inversión extranjera, pero Bodytech fue la segunda compañía en Colombia de recibir inversión de un fondo de capital extranjero. Entonces fue como el comienzo de esa nueva economía. Y hoy en día nosotros tenemos gimnasios en Colombia, Perú y Chile. Tenemos alrededor de 150 gimnasios en los 3 países con 4.000 empleados, y nuestro diferencial y nuestra innovación está en que lo que nosotros hacemos es prevención. Nosotros somos la única IPS en el país que hace prevención a través del ejercicio, con medicina deportiva, nutrición, fisioterapia. Entonces, si hablamos de productividad, tenemos que hablar de ejercicio. ¿Por qué? Porque las personas que hacemos ejercicio somos más productivas, tenemos menos abstencionismo en el trabajo, somos más saludables, y de acuerdo con el último estudio que hizo la Asociación Mundial de Gimnasios para 34 países en el mundo, dentro de los que está Colombia, cada dólar que se invierte en ejercicio y en prevención se recupera en $4 por año en menor costo de salud. Entonces ahí está la innovación. Y si ustedes quieren ser más productivos, pues tienen que hacer ejercicio. Maravilloso. Y esa sí es propaganda no pagada, que nos llega a todos al alma. Ejercicio es salud, y en este caso ha sido, como bien lo dices, un motor del mercado financiero. Fondos de capital privado, o hoy crowdfunding, llevando también a innovación en creer gente que aunque tenga tenis, se le puede dar un crédito. No tiene que hipotecar la casa para que vuelen esas maravillosas ideas. Ya nos comentarás más adelante, porque me comentabas durante el almuerzo las dificultades de COVID. Todos los gimnasios cerrados. En el propio Estados Unidos surgió Pelotón como la alternativa que casi quiebra a los gimnasios, y él aquí que esas inversiones en América Latina, pues si bien se han golpeado, tienen unas perspectivas de recuperación muy importantes. Así que historias maravillosas del sector servicios en el Caribe, de innovación de alas a través de mariposas, de ejercicio que es salud. ¡Wow! ¡Qué maravilla de innovación, y en sectores y regiones tan diversas! Ahora vamos a algo más tradicional, pero necesario en la vida: el sector construcción.
presidente de Marval, Región Oriente, alguien muy experimentado. Rafael, ¿cómo te ha ido en pandemia, pospandemia y cuáles son los retos? Bueno, gracias. Un saludo a toda esta audiencia de Confecámaras, a su presidente, a Julián, gracias. Aquí están mi paisano Juan Carlos Rincón, el presidente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La Cámara de Comercio de Bucaramanga inició hace unos años un clúster donde nos agrupó a varias empresas relacionadas con la construcción, con la cadena de la construcción. En la cadena de la construcción hay 32 subsectores y entonces parte de lo que hay que hacer es cómo encadenamos esos 32 subsectores, porque cada uno de ellos contribuye a aportarle a un desarrollo de vivienda para tener un resultado final. Pero durante este tiempo lo que hicimos fue afinar el lápiz, porque nuestra empresa tuvo, éramos más constructores de vivienda media y nos volvimos en el 50% constructores de vivienda social. Hacer vivienda social en Colombia es un compromiso muy serio, muy delicado, porque si no se afina el lápiz, las consecuencias son o no cumplir o ir a pérdida. Entonces, y voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos hoy terminando un proyecto de 1.640 viviendas en el área metropolitana de Bucaramanga, Piedecuesta, Santander. Son viviendas de 90 millones de pesos, son viviendas de $20.000 y resalto esta cifra porque lo que hemos visto alrededor en el vecindario de la región, alrededor de Colombia y parte de países desarrollados, no existe ese precio en el mundo. O sea que esto es una vivienda realmente económica. Y esa es la vivienda que necesita Colombia. Y entonces, Sergio, el ejemplo que quiero poner es porque no se imaginan los colombianos y las familias que compraron estas viviendas lo difícil que es poder lograr unos permisos y un trámite y redondear el proceso económico para poder hacer estas viviendas a estos precios para que le lleguen a esa familia. Para esto se necesita que muchos nos unamos. Más allá del desarrollador, tiene que unirse, está el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, los gobiernos locales, las cajas de compensación, las empresas de servicios públicos y la política que muchas veces es a ponerle zancadilla, las políticas regionales a ponerle zancadilla, porque en muchos municipios no les gustan los pobres. Estos no son tan pobres, son familias de 2 salarios mínimos, pero no les gustan en los municipios de Colombia. Pero todo esto lo logramos, ya lo estamos entregando, porque hemos hecho unos avances en tecnología, en innovación, y hemos aprendido mucho del clúster al que le hemos trabajado con seriedad en la construcción. Nosotros hemos, afinando el lápiz, somos uno de los líderes en tecnología BIM, no sé si para este auditorio todos tengan eso claro, pero es la forma de tener tecnológicamente un proyecto armado muy donde se le hace no solamente seguimiento a la ingeniería, se le hace seguimiento al presupuesto, se le hace seguimiento al cronograma, se le hace se incorpora el proceso de sostenibilidad también al que estamos hoy muchos constructores empeñados para que realmente Colombia entremos todos en la onda de la construcción sostenible. Entonces, todo esto es para decirles que hay que afinar el lápiz.
empresa de construcción en el sector donde estamos y los que nos aportan, los subsectores, que no se afine el lápiz, que no entienda que construir vivienda es un compromiso muy serio, entonces para poder competir y llegarle a ese comprador final con seriedad y con compromiso. Gracias, Rafael. Miren que este es un sector bien establecido, el sector de la construcción, donde uno diría que todo ya está inventado. Simplemente, como tú bien dices repetidamente, hay que afinar el lápiz para tratar de no hacer pérdidas. Y sin embargo, estaba relatando lo difícil que es coordinar al gobierno nacional con el gobierno territorial, con el poder de la zona, de aquellos que dicen que no quieren ver pobres en su barrio, más los temas de autorizaciones y toda la cadena burocrática que un constructor como ustedes tiene que superar en una zona que sabemos ha sido muy dinámica como la que es de Santander. Entonces, encontramos historias maravillosas de empresarios tenaces que en el día a día tienen que seguir batallando, aún si eso ya estaba inventado como el sector de la construcción. Y tenemos ahora, cambiando de región y de sector, a Carlos Alberto Peña de la firma Of Course. Cuando yo lo saludé ahorita en el almuerzo, perdón la infidencia, yo le hablé en inglés. Dije, ¿se habla español? Resulta que Of Course es de Medellín, por supuesto, mi rey querido. Cuéntanos, ¿cómo es esto? ¿Of Course es colombiano? Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, yo soy costeño, entonces sí hablo muy bien español, orgullosamente. Y segundo, Of Course es una empresa orgullosamente colombiana, fundada en la ciudad de Medellín hace 43 años. En el mes de agosto cumplimos nuestro aniversario número 43 y nació bajo el matrimonio de Juan Camilo Hernández y María Gloria Mejía, que cuando estaban en embarazo de su primer hijo, salieron al mercado y veían en esa época que los niños se vestían de azul y las niñas se vestían de rosa, ¿cierto? A muchos nos vistieron así aquí. Y decían, ¿por qué no puede ser la ropa de los niños igual de innovadora que los adultos? Queremos que los niños también tengan magia, representen su personalidad y se diviertan a través de la ropa de vestir. Y se diviertan todos los días con sus prendas. Y nació Of Course hace 43 años, una compañía que hoy en día hace el 95% de sus prendas, más de 9,5 millones de prendas en la producción nacional. Solo importamos el 5% porque no lo podemos hacer aquí y estamos trabajando todos los días para hacerlo aquí posible en Colombia. Con ese impacto nosotros tenemos más de 1,000 colaboradores que trabajan directamente con nosotros, pero toda nuestra cadena de valor está tercerizada, desde los confeccionistas, la lavandería, las textileras, los procesadores, y con eso impactamos más de 75,000 familias a nivel nacional con nuestra compañía. Nuestra compañía, creo que lo primero para contarte en términos de pandemia, fue muy compleja también, como todos los sectores y mis compañeros lo han dicho, y en pandemia nos enfocamos en dos frentes muy importantes, y era cómo acompañar a nuestros grupos de interés. Y desde ahí, aunque era retador el momento de pandemia, lo que hicimos fue acompañar a los padres de familia que tenían a sus hijos en esos momentos en sus casas. Algunos de ustedes son papás como yo y casi se vuelven locos. Y realmente lo que queríamos era cómo educativamente los acompañábamos, y estuvimos con charlas de cocina, cómo educar, cómo estar constantemente con los niños haciendo prácticas en las casas, y como una marca cercana a ese consumidor fue cuando afrontamos esa pandemia. De igual manera fuimos una marca para acompañar a nuestros aliados. Nosotros tenemos compañías muy grandes como Fabricato que participa el 50% de nuestras compras textiles, pero también tenemos confeccionistas que tienen en su empresa 20, 30 personas y que en esa situación era muy compleja. La de nosotros era compleja, pero desde la empatía teníamos que acompañar, teníamos que dar visión convincente de futuro, teníamos que decir que sí se podía salir adelante. Y así lo hicimos, los acompañamos constantemente y a veces solamente con una conversación, Sergio. A veces no era sino conversar.
Hoy nos sentimos muy orgullosos porque después de ese proceso de pandemia no despedimos a ninguna de las personas, de las 1000 personas que trabajan con nosotros. Nos pusimos ese reto y lo logramos. Ninguna compañía que trabaja con nosotros de las 125 aliados estratégicos, ninguna cerró su negocio y hoy seguimos en el camino juntos. La productividad para nosotros es un ejercicio netamente colaborativo y cultural. Lo primero y la gran recomendación, como vimos en Offcore, la productividad es a través de la cultura corporativa. Y una cultura corporativa donde hay que intentar y hay que equivocarse. Una cultura corporativa donde la problemática es vista como una oportunidad. Y por eso nosotros desde el liderazgo lo que tenemos que hacer es aceptar que todos los días nos podemos equivocar. Y que, como decimos en la costa, embarrarla también se vale. Y desde ahí los equipos se sienten en confianza de poder innovar y hacer cosas diferentes, ¿cierto? También confiamos mucho en las pequeñas mejoras, en los equipos Kaizen, que llaman los japoneses, de mejoras continuas. Y por eso todos los días trabajamos en pequeñas, grandes mejoras. Y tenemos más de 45 equipos Kaizen que todos los días están trabajando en pequeñas acciones dentro de su operación. Desde el presidente de la compañía, como desde la persona que está al frente de una máquina cortadora, haciendo su mejora en su proceso y siempre viendo cómo una mejor forma de hacer las cosas. Pero lo más importante para nosotros es ver cómo nos anclamos colaborativamente con nuestros aliados. Y ahí, para mí, está la clave de la productividad de nuestro proceso y es la recomendación que le damos a todas las compañías. Y es la productividad global es mucho más importante que la productividad individual. Por eso nosotros constantemente estamos viendo cómo generar productividad a todos los frentes de negocio que tenemos con los diferentes aliados estratégicos. Hace 20 años creamos el modelo de gestión de aliados y fue un modelo donde quisimos desarrollar a los proveedores. Y hace 20 años arrancamos patrocinándole compra de computadores, por ejemplo, porque los confeccionistas no tenían computadores. Entonces queríamos hacer la sistematización de la producción, pero no la podíamos hacer sin ellos con una página web. Después empezamos a desarrollar departamentos de calidad y de ingeniería dentro de esos proveedores, porque no los tenían. Pero departamentos era tener una persona de métodos y tiempos dentro de su proceso que todos los días estuviese trabajando por la productividad. Pero lo más bonito del modelo de gestión de proveedores de nosotros es que es un modelo en doble vía, un modelo donde nosotros también escuchamos, donde él también me tiene que decir qué estoy haciendo yo hoy mal y que le puede perjudicar a él. Y en ese camino hemos recorrido estos 20 años de desarrollo de aliados estratégicos. Y en el 2019 hicimos un viaje a Japón con el Centro de Tecnología de Antioquia, donde dijimos cómo vamos a seguir evolucionando ese modelo y creamos un programa que se llama Sensei. Y es un programa basado en Lean Manufacturing, en el modelo que utiliza Toyota para el desarrollo de sus aliados, que consta de 5 años de trabajo. Nos unimos con el Centro de Tecnología de Antioquia y con toda la cadena de valor de nosotros. Ya llevamos 3 años en ese momento, en ese proceso, y lo hicimos durante pandemia. Y es un trabajo de desarrollo de buenas prácticas de manufactura a nivel mundial, porque tenemos que entender que nosotros también podemos desarrollarnos a nivel mundial como muchas grandes compañías del mundo y que lo podemos lograr a través de modelos como estos. Así nos encontramos el día de hoy en ese proceso. Maravilloso, a mí me mueve el alma. Un aplauso para todos. ¡Wow! Mire, cero teoría, pura platanización de productividad. Mire lo que nos relata desde Japón como industria automotriz se puede aplicar a una fábrica de confecciones. Lindas historias y están hablando no de teoría sino de lo que ya ocurrió y cómo salieron adelante. A mí me mueve el alma de verdad. Vamos a entrar en un módulo, ya hablamos de innovación, vamos a ir a cada sector. Y yo voy a obviar otra pregunta que tenía, prefiero más bien que ahonden sobre la que les voy a hacer, característica de cada sector. Entonces, María Claudia, estás en la Puerta de Oro, estás aprendiendo de todo el tema de mercado interno, mercado externo, etcétera. Hemos escuchado por ahí, no menciono de dónde, el tema de renegociación de los tratados de libre comercio. Tú como empresaria, ¿qué tienes que decir? Uno, primero golpes de pecho, de pronto no has aprovechado la totalidad del Tratado de Libre Comercio de 10 años con Estados Unidos, de 7 años con Europa, pero si tuvieras que mandar un mensaje desde tu negocio, en términos de relaciones Colombia-mundo, ¿qué dirías? Yo pienso que indudablemente, doctor Sergio, nos toca hacer un balance, equilibrar la balanza comercial.
Básicamente nosotros en la región Caribe tenemos una vocación exportadora, de hecho la región Caribe representa aproximadamente el 25% de las exportaciones totales del país, pero ¿qué nos toca? Ir más allá y ahondar un poco en lo que es la implementación de estrategias que nos generen ventajas competitivas, no nada más ventajas comparativas que seamos los más baratos por X o Y motivo. Y me remoto un poco a lo que nosotros hacemos en la empresa. Nosotros llegan clientes todos los días y nos enfocamos en entender nuestro cliente, qué es lo que él necesita más allá del precio. Entonces me enfoco en entender sus necesidades, qué es lo que usted necesita, cómo minimizo yo algunos procesos como tal, pero eso es con el entendimiento profundo del cliente. Y ahora pues pienso que también quisiera adicionar, doctor Sergio, la oportunidad que tenemos tangible con el tema con Venezuela, que yo pienso que sí es importante mandar un mensaje al gobierno, pues sabemos que tenemos el aval como tal para pues todo esto, pero sí dinamizar un poco todas las estrategias, las inversiones que necesitamos para poder meterle los fierros, como decimos, pues a la frontera básicamente con Cúcuta. Necesitamos nosotros, de hecho, también nuestra empresa se me olvidó un poco, o vio un poco en la cobertura como tal, pero nosotros estamos también, gracias a un sueño de mi padre, que es el fundador, que básicamente él soñaba con una empresa de transporte que permitiera comunicar toda la parte de la comunidad andina, y inicialmente nos establecimos en lo que es región colombiana, posteriormente nos fuimos constituyendo lo que es Ecuador, Venezuela y Perú. Y ahorita nosotros pues tenemos esa oportunidad muy tangible y estamos trabajando, pero sí sabemos que necesitamos trabajar de manera articulada con los gremios, trabajar con ciertas inversiones que no desde el sector privado se pueden hacer, sino trabajar con diferentes gremios, ANI, Ministerio de Transporte, Invías, para poder dinamizar, como bien lo dije, porque tenemos todas las oportunidades justo en el borde del horno, básicamente. Entonces, y asimismo trabajar de manera, vuelvo y digo, articulada con el Ministerio de Comercio, con el MINSID, para poder maximizar las potencialidades y las capacidades que tenemos como región colombiana, y bien con todos los países, y hago énfasis en los países de Sudamérica, Comunidad Andina, Alianza del Pacífico. Maravilloso. Yo interpreto lo que estás diciendo, que hay unas oportunidades, entre ellas nuevas, de recuperar el comercio con Venezuela, toda esa región Caribe, incluyendo los Santanderes, hay un gran potencial. Y ahora, con los precios del petróleo que ha habido en los 2 últimos años, y probablemente el próximo año promediando 85, va a haber una buena capacidad de compra de parte de los venezolanos para revivir toda una serie de empresas. No vamos a llegar, por supuesto, a las exportaciones de $6.000 millones que tuvimos con Venezuela, pero es casi un mercado cuasi interno que va a revitalizar muchas empresas, y ahí vas a estar tú, la firma de tu familia, aprovechando eso. Espero que nos escuchen allá afuera, de que no se trata de dañar el tinglado, sino de aprovechar lo que hay con nuevas oportunidades. ¡Qué maravilla! Vanessa, Alas Colombia. Me comentabas en el almuerzo que fácil no ha sido, pero que a nivel inclusive estatal encuentras unos obstáculos que son increíbles, como todo el tema de burocrático fitosanitario y de regulación y de inspección para unas inofensivas orugas. Cuéntanos cómo es eso y cómo piensas que ustedes mismos, de puertas para adentro, pueden ayudar a que esa cadena de valor y la relación con el Estado se mejore y les permita estar exportando no 1, sino 2 o 3 millones pronto. Bueno, pues qué buena la oportunidad para contarles lo duro que ha sido, y una manera de dimensionarlo es que al cumplir 20 años de empresa, mi mamá se tomó el trabajo de escribir nuestra historia con alas, y es este libro que tengo en la mano, que finalmente las entidades ambientales como la CBC y la Ventanilla de Negocios Verdes del Ministerio de Medio Ambiente apoyaron su impresión para que le llegue a manos de otros emprendedores de negocios verdes y de este sector no tradicional del país que trabaja con biodiversidad, y entiendan, como se dice al final, que en Colombia nada es fácil, pero todo es posible. Entonces, pues ahí les cuento, valga la cuña, que tengo algunos libros que están en camino,
pero precisamente lo que allí cuenta es porque hay una urgencia de que se conozca este tema y estos negocios verdes tan novedosos o tan raros y desconocidos para tanta gente, comenzando por las autoridades ambientales. Desde el puesto, desde el escritorio, se ha legislado para todo este tipo de negocios. Consideramos que ese es uno de los factores y de las barreras de entrada al negocio más altas que hemos tenido que saltar, porque a nosotros nos regula el Ministerio de Medio Ambiente a nivel país, delegando en corporaciones autónomas regionales a nivel departamental o regional, y aún más en áreas metropolitanas de cierto número de pobladores hay autoridad ambiental metropolitana, como en Cali el DAGMAN, como en Bogotá la Secretaría de Ambiente Distrital. Entonces son 3 entidades regulándonos. Fuera de eso, manejamos una de las exportaciones con más cantidad de permisos para salir del país y también para entrar a destino. Entonces nos miran como si fuéramos nocivos para el medio ambiente o que nuestra existencia fuera peligrosa, porque nos piden licencia ambiental para iniciar. Licencia ambiental al nivel de extracción minera o de una empresa de un impacto ambiental negativo. Se supone que ese perfil de empresa es el que tiene que presentar una licencia ambiental, no una empresa cuyo impacto es completamente positivo, 0 agroquímicos, negocio verde por excelencia. En la matriz de calificación que diseñó el Ministerio de Medio Ambiente para poder catalogar si le otorgaban a uno el sello verde, el sello negocios verdes, casi que sacamos 100 de 100, o sea, no generamos ningún impacto y hay que tramitar una licencia ambiental. Entonces es muy triste contarles que somos la única empresa colombiana que exporta mariposas vivas hasta el momento, porque es tan difícil que nadie nos ha podido seguir los pasos. Existen más o menos 18 iniciativas en el país trancadas por licencia ambiental. Solamente 6 tienen licencia ambiental, pero su nivel productivo o sus volúmenes son bajos porque no han podido involucrar el modelo con comunidades que maximice esas unidades de pupas de mariposas que se deben tener para volúmenes exportables. Somos el primer país del mundo en variedad de mariposas. En julio del año pasado apenas, que logramos volver a ingresar en nuestras montañas colombianas, se terminó de levantar un inventario de conteo de especies y se lograron identificar 3.642 especies diferentes, postulándonos en el puesto número 1 del mundo en riqueza. Ya le ganamos a Brasil y a Perú, que ellos sí podían hacer sus conteos y sus inventarios. Entonces hay un capital para explotar en este país inexplorado y que no está en la mira como debería ser de parte del gobierno. Entonces, inclusive nos hemos asociado, lideramos la formación de Asomariposas de Colombia, me di a la tarea en pandemia, esa fue una de las labores de pandemia, de buscar a todos los individuos colombianos que habían botado corriente, le llamaban ellos, con mariposas, porque se quedaba en ese término, botada de corriente, porque no podían avanzar, y los convoqué a ser miembros de Asomariposas de Colombia, de manera que ya no hiciéramos esfuerzos de llanero solitario y ante autoridades ambientales tengamos peso y masa crítica para decirles, vea, por favor, considere que es que un negocio o un emprendimiento que no impacta al medio ambiente no necesita licencia ambiental. En este momento cursa un proyecto de ley en el Congreso, ya en última instancia para aprobación, de eliminar esa licencia ambiental y más bien simplificar un permiso y unos controles para que podamos impactar a más comunidades campesinas. Les conté que trabajaba con 25 familias, pues estamos desarrollando ya, replicando el modelo con toda la transferencia de la tecnología en zoocría a 70 familias campesinas, pescadoras de Yondó, Antioquia, dentro del marco de un proyecto del Fondo Colombia Sostenible del posconflicto, y la idea es que ellos puedan vivir de esto. Llevamos 2 años de trámites y la barrera ha sido la licencia ambiental. ¡Wow! ¡Aplauso! Tenacidad empresarial, persistencia, insistencia empresarial.
Aclaro porque ella no lo dijo tal vez muy claro, pero lo que ella exporta no son misiles, ¿no? Capullos. Manda 2 aviones, ¿no? Por semana. 2 cajas. 2 cajas En que avión. van dentro de los aviones. O sea, Llenar un toca avión de exportarlos 2 cajas dentro de los aviones. Hágame el favor, la tenacidad. Ojalá el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Comercio hayan escuchado la historia. Gigliola, uno pensaría en medio de mi ignorancia, nosotros los economistas somos muy ignorantes de los temas empresariales, y uno dice, pero pan comido debe ser expandirse a Perú, a Chile. Pero yo digo, oiga, pero ¿será que los chilenos y los peruanos son tan ingenuos que no saben cómo se arma un gimnasio? ¿Qué hace uno exportando gimnasios allá y al resto del mundo? O sea, que tiene que haber algo en tu entendimiento empresarial que hizo que penetraras esos mercados, y creo, sácame de mi ignorancia, que no fue únicamente el tema de financiamiento. No sé si nos puedes compartir el secreto. ¿Cómo es que es eso que algo que sería tan obvio resulta que tiene un mercado internacional? Cuéntanos. Pues nuestro diferencial, como les decía un poco antes, es la parte de la salud y la parte médica. Ningún gimnasio en el mundo tiene médico deportólogo, porque sería demasiado caro en Europa o en Estados Unidos hacerlo. Entonces, ese es nuestro gran diferencial. Nosotros hoy somos la cadena 20 o 21 en el mundo. Entonces, pues eso hace que podamos optimizar nuestros procesos, que tengamos un solo proveedor, que estemos unificados en muchísimas partes de la cadena de valor, lo que nos hace mucho más eficientes. A raíz de la pandemia, nosotros, digo yo que nos convertimos en una empresa medio tecnológica, porque hoy tenemos 57 programadores trabajando en Bodytech. Y la gente dice, pero es que eso es un gimnasio, o sea, usted tiene un administrador y unos vendedores y unos entrenadores que estudiaron con una revista de Muscle and Fitness y ya, y no. Todos nuestros colaboradores son profesionales en educación física, cultura física o alguna ciencia de la salud. Y, o sea, se dice que un país sale del subdesarrollo si gradúa 500,000 ingenieros de sistemas o programadores al año. Colombia tiene 2 programadores por cada 100,000 habitantes. Y Suecia, que es el que más tiene 100 programadores por cada 100,000 habitantes. Y yo digo, nosotros en Bodytech tenemos 57, entonces ya nos robamos un montón del mercado, pero lo que estamos haciendo es un poco esa automatización y esa digitalización de todos nuestros procesos, y el lanzar ese Bodytech online para que la gente que está en cualquier parte del mundo que habla español pueda tener nuestros servicios. ¿Y cuál es nuestra diferencia con Perú y con Chile? Yo digo que hablamos español, pero somos completamente distintos. Tenemos culturas muy, muy distintas, y cuando a mí me dicen malicia indígena, yo digo no, eso es malicia colombiana, porque el peruano no piensa como el colombiano y el chileno tampoco. Entonces, cuando tú llegas y dices, este es el proceso, así tiene que ser, te miran raro. Nosotros cambiamos el concepto de los gimnasios en Colombia, que eran sitios escondidos, 0 profesionales, donde el negocio era de una señora que el marido le ponía un gimnasio para que lo hiciera en el garaje de la casa y empezara a crecer. Y nosotros logramos esa profesionalización y el convertirnos también en una institución prestadora de salud. Entonces ahí está nuestro diferencial. Pero lo que nos llevó a ser exitosos en Perú y en Chile es esa innovación, esos procesos y la eficiencia que logramos, porque mientras que nosotros podemos atender un número de personas dentro de un área normal y poder llegar al mercado corporativo a través de las instituciones y las empresas, pues eso es muy difícil para alguien que es chiquito. O sea, alguien que es muy, muy pequeño no puede llegar a Ecopetrol a decirle, yo le abro un gimnasio en Campos Rubiales para que
sus ingenieros se entrenen y tengan bienestar. Eso no lo puede hacer alguien chiquito y eso es parte de lo que nosotros hacemos hoy en día. Maravilloso. Cualquier empresario diría know-how. Ellos saben cómo hacerlo. Mejor aquí que allá. Eso se llama innovación. Maravilloso. Rafael, usted sí tiene licencia para hablar de la tributaria, porque me comentabas que con todos esos problemas de cadena, resulta que la tributaria los podría afectar muy negativamente. Le voy a dar aquí este espacio para que diga brevemente dónde es que considera usted que la tributaria sería un error específico para tu sector. Sí, especialmente en la vivienda, en la construcción de vivienda social. Hoy Colombia tiene una política desarrollada por más de 20 años en todos los gobiernos, en los últimos gobiernos, para incentivar, motivar a que haya una demanda de familias de entre 1 y 4 salarios que puedan adquirir esa vivienda. Esa demanda se logra principalmente gracias a un subsidio que le da el Estado colombiano a esa familia. Y ese subsidio debemos procurar que se mantenga, o hay que mantenerlo, porque es condición para que esta familia pueda realmente adquirir una vivienda. Hay un subsidio también a la demanda que lo da a las tasas de interés que ofrecen el sistema financiero. También estamos pidiendo que por favor lo mantenga. Pero también hay un subsidio que se le da a la oferta. La oferta somos nosotros, los desarrolladores. Hacer vivienda social en Colombia, como lo comenté hace un momento, es muy complejo porque los costos son muy altos y necesitamos la ayuda del gobierno para lograr el equilibrio económico de esta oferta y que realmente en medio de unas rentabilidades pequeñas realmente se pueda hacer. Y ese está enfocado a que hoy un desarrollador tiene la prerrogativa de que la renta que le produzca ese proyecto sea exenta. Hoy el proyecto actual no lo contempla. Entonces estamos tratando de que esa renta exenta se mantenga, porque si no se mantiene, se cae la oferta, así haya demanda, entonces no tiene la gracia una demanda sin una oferta. Mantener esta prerrogativa tiene la ventaja o la gran ventaja diría yo, que esta oferta ya compite entre los constructores y eso produce unas viviendas de mejor calidad, de más tamaño, y entonces cuando hay más oferta, competimos con y ya la vivienda tiene piso, tiene piscina en los conjuntos, y todo esto hace que el único ganador realmente sea el comprador. Entonces, se construye esta clase media, se construyen propietarios. Colombia tiene hoy una necesidad realmente de 350.000 viviendas año, y solo el año pasado hicimos 170.000 bis y 60.000 no bis. Entonces el déficit, en lugar de disminuir, el déficit aumenta. Entonces muy importante que este gobierno acompañe al sector de la construcción para que sigamos todos procurando que más familias colombianas tengan una vivienda, tengan una escritura y tengan un ahorro alrededor de una vivienda. Maravilloso, Rafael. Ojalá el ministro Campo te escuche para que esa cadena de valor cuyo producto es progresivo beneficia a los más pobres y del lado de la oferta
beneficia a una cadena de valor muy importante como lo hace relatado. Nos quedan la última intervención en 3 minutos. ¿Y ya no hay más? ¿Perdón? Después de esta, ¿ya hay otra ronda o no? No, nos quedan 3 minutos. No, pero únicamente. ¿hay otra ronda o no? No. Pero Entonces, yo necesitaba decir algo del oriente colombiano que no he podido decir nada. pero le toca a Carlos ahora. Carlos, hablabas de innovación, clústeres, desarrollo de cadenas de valor. ¿Qué le dirías tú al nuevo gobierno en términos de, por ejemplo, el tema de encarecimiento de horas nocturnas, el tema de disruptir el tema de outsourcing, que ha permitido siempre y cuando ese outsourcing esté cumpliendo con lo mandado de ley? ¿Cuál sería tu mensaje en ese frente laboral? Bueno, perfecto. Lo primero es que en materia de clúster, antes de hablar del gobierno, seguir trabajando nosotros como clúster en lo que hacemos, independiente de a quién tengamos en ese momento, ¿cierto? Hoy valorar mucho los procesos que hacemos desde la Cámara de Comercio, como decía María Claudia ahorita, en Fábrica de la Productividad. Nosotros somos casos de éxito en Fábrica de la Productividad. Seguir en ese camino de Fábricas de la Productividad para mejorar los encadenamientos productivos. Nosotros como Antioquia tenemos mucha fe en el clúster textil. Tenemos 25 kilómetros en Antioquia, en Medellín, donde está desde la creación del hilo hasta la finalización de producto. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Un ecosistema de moda como el que nosotros tenemos en ese momento. Y tenemos que seguir trabajando en relacionarnos con todas las entidades para seguir desarrollando todos estos procesos de innovación. Ahora, con respecto a cómo afrontar estos retos de productividad, ahorita le hacías una pregunta alrededor de la tributaria. Yo siempre invito a que tenemos que trabajar desde el gobierno y desde las entidades en trabajar en abundancia, no trabajar en pobreza. Nosotros hoy tenemos un gran reto con la tributaria alrededor de la innovación, y es que si quitamos los beneficios tributarios que tiene la inversión tecnológica, en ese momento eso va en contra de toda la innovación que podemos generar como cadenas productivas. Lo que tenemos que hacer es, desde el gobierno, aportar para que eso exista, para que las empresas sigamos tecnificándonos, sigamos teniendo beneficios tributarios y desde ahí entrar en una espiral ascendente, porque seremos más productivos, venderemos más, nuestras utilidades serán mayores y por consecuencia generaremos más impuestos. Eso es pensar en abundancia, pero pensar en escasez es quitar esos beneficios, porque no vamos a invertir. Pensar en escasez en el tema laboral, como tú dices, es generar esos recargos, porque eso es lo que va a hacer para muchas compañías como nosotros, es buscar la productividad a través de la disminución de horas y la disminución de personal. Y eso no es generar riqueza. Nosotros queremos seguir generando riqueza. En ese momento estamos con el Minuto de Dios buscando personas en las comunas de Medellín, llevándoles mercados, capacitándolas, dándole alimentación a sus hijos, les damos el transporte para que vengan y trabajen con nosotros. Necesitamos traer más personas a nuestras industrias, Sergio, y definitivamente el mensaje para el gobierno es que son acciones que generan pobreza, son acciones que van en contra de la productividad y lo que necesitamos es pensar en abundancia. Maravilloso. Ojalá te escuche el nuevo gobierno, de que encarecer la función de producción resta crecimiento, resta ingresos y por lo tanto pues resta bienestar y progresividad, que es lo que dice el gobierno que quiere. Me dicen los organizadores que tenemos afortunadamente unos minutos adicionales para hablar del tema regional. Tenemos aquí representadas 5 regiones diferentes. Muy brevemente, desde la perspectiva de la costa, de oriente, de occidente, etcétera, etcétera, siendo Confecámaras esa sombrilla territorial de representación nacional, ¿qué dirían ustedes desde su propio territorio que les hace falta? Aproveche que ahí está el doctor Julián y los va a escuchar para ver desde su propio sector qué creen que falta en términos de armonización regional para que en el agregado nacional esto se ponga todavía mejor. La costa. Claro, yo creo que indudablemente, como lo mencionaba, hay variables externas y variables internas
digamos, y necesitamos mayor articulación entre los diferentes gremios, trabajar todos unidos para un solo objetivo y trabajar todos unidos. Y asimismo los competidores, las empresas incluso del sector logístico o la que indirectamente nos impactan, no vernos como competidores, trabajar bajo un esquema de red de colaboración. Entre todos, hasta nos podemos dar negocios, nos podemos balancear las cargas a nivel, digamos, del transporte. No ver que si el flete, que si bajo 100 pesos o bajo 1.000 pesos la tonelada, me voy a ganar el negocio, no, sino tener otra visión, básicamente de manera integral, de ver cómo yo compenso corredores de carga, por ejemplo, cómo yo le puedo ofrecer este servicio de aduana a esta otra empresa de una manera distinta. Entonces yo pienso que en duda, pero tenemos muchas limitantes, insisto, en temas de infraestructura, en temas de tramitología, como bien lo decía Vanessa. No creas, Vanessa, a nivel del INVIMA, tengo muchísimos clientes que se quejan, INVIMA, ANLA, o sea, diferentes, que dicen que engorroso es importar o exportar desde Colombia y hacia Colombia. Entonces sí pienso que la única manera es que todos visionemos un solo objetivo y que trabajemos de manera articulada. Indudablemente, como bien lo comentábamos hace un momento, doctor Sergio, trabajar bajo políticas en el mediano y largo plazo, porque si no, no vamos a tener sostenibilidad como región, ni como región Caribe, ni como región Oriente, ni ninguna. Entonces, pues, eso básicamente es lo que quería comentar. Perfecto, mancomunado, hay negocios para todos. Desde el oriente de Colombia, ¿qué le decimos aquí al auditorio? Occidente. Desde el occidente, perdón, desde el occidente de Colombia. Pues yo diría que identificar las fortalezas de cada región y impulsarlas, promoverlas. Por medio de apoyos, recordamos muy bien, mi madre y yo hace muchos años, cuando Julián estaba en la Cámara de Comercio de Cali, la ruta micros, por ejemplo, desde las cámaras de comercio, esas herramientas que organizan internamente a las empresas y las empoderan para poder avanzar y prosperar son claves, porque hay demasiada informalidad. Entonces, alguien puede saber un oficio o puede ser fuerte una región o en algún producto, por ejemplo, en un cultivo, en algo que sea fuerte en la región y no puede desarrollarlo porque el nivel educativo de la mayor parte de nuestra población no da para estructurar las empresas que aprovechen ese recurso. Entonces sigue la brecha distanciando a nivel socioeconómico nuestra población y realmente Colombia es megadiverso en todos los productos y servicios que puede sacar, pero podría haber una visibilización de qué fortaleza regional hay y desde cámaras de comercio impulsarlas. Muy bueno el punto que topas, la transversalidad de la educación es fundamental, un magnífico mensaje. Desde el centro del país. Nosotros en el centro del país creo que tenemos la ventaja de estar en Bogotá, de tener el aeropuerto que transporta creo que la mayor cantidad de carga en Sudamérica, con la mejor infraestructura vial del país. Yo lo que pienso y es que si yo fuera a la Cámara de Comercio, si yo fuera Confecámaras, yo me iría a buscar mis clientes puerta a puerta con la solución integral contra la informalidad. Y es que yo me voy como Cámara de Comercio, tienda por tienda, a decir, ¿está registrado? ¿Es formal? Y si me dicen sí, no, entonces me vengo con el software, con la factura electrónica de Sigo Microempresario, y eso le vale, no sé, 50.000 pesos al mes. Y así me voy tienda por tienda, negocio por negocio, para de verdad tumbar ese flagelo de la informalidad, que yo no sé si todos somos conscientes, pero la informalidad en Colombia le cuesta 10 billones al año en impuesto de renta y dicen que creo que son 30 billones en IVA. Estamos hablando de 40 billones de pesos al año. Con eso, o sea, pagamos 2 reformas tributarias. Wow, Julián, su mantra, el tema de la formalización. Ahí tiene una fórmula puerta a puerta. Bueno, tú has venido insistiendo en esos temas ya por décadas. Tu mensaje regional ahí sí desde Oriente, Bucaramanga. Gracias, Sergio. Mire, el oriente colombiano, que es la margen derecha del río Magdalena hasta Venezuela, tiene unas oportunidades inmensas para Santander, que es realmente el corazón logístico de Colombia, pero también para todo Colombia. Nosotros ahora sí tenemos que tomar en serio, los colombianos, que la navegabilidad del río Magdalena tiene que darse, porque no es justo que
que hayan pasado tantos discursos, tanto tiempo, y hoy no tengamos esa oportunidad tan inmensa de ahorrar en el transporte para una mejor producción. Para los que no conocen, el río el río Magdalena en Barrancabermeja tiene el puerto Impala de talla mundial. Vale la pena ir a mirar eso. Eso lo hicieron los belgas hace mucho tiempo. Y por qué no decir, el Estado colombiano los dejó solos y hoy eso funciona. Entonces ya hay una oportunidad. La línea férrea, Colombia lleva 100 años pensando en que si el ferrocarril se da o no se da. No es justo eso, tiene que darse. Tenemos ya afortunadamente firmado el contrato de la ampliación de la vía de la troncal del Magdalena, la vía vehicular, y entonces ahí hay que hacer y construir el centro de transporte multimodal de Colombia. Si nosotros realmente le ponemos atención a eso, ahí además hoy hay una prerrogativa con una ley que le da a Barrancabermeja unos incentivos fiscales, es un sistema, una ley que le da unos incentivos fiscales para las empresas que se asienten ahí. Entonces, desde ahí se debe repartir toda la producción de Colombia, el almacenaje de Colombia hacia el interior y hacia el Caribe para exportarlo. Y tenemos que hacer también terminar la conexión desde Barranca hasta Bucaramanga, una vía que se está haciendo, y desde Bucaramanga hasta Cúcuta, Venezuela. Los que no han transitado esa vía de Bucaramanga a Venezuela, a Cúcuta, hay que ir para que nos ayuden a hacer fuerza, a ver si algún día Colombia entiende que le hemos dado la espalda al único mercado natural por tierra que tiene Colombia. Casi 30 millones de venezolanos. Bueno, ahora varios viven aquí, pero necesitamos atenderlos, y si realmente se va a abrir la frontera, tenemos que hacerlo. Pero yo quiero hablar hay muchas más oportunidades, y me toca, como del Oriente, entonces hablar también del llano colombiano. En el llano colombiano, que casi todos conocen, ahí está la frontera agrícola, ahí está la oportunidad de que Colombia realmente tengamos seguridad alimentaria. Y seguridad alimentaria es abrir esas tierras, se necesita infraestructura y se necesita que pongamos la carretera hasta Puerto Carreño, que hagamos posible la navegabilidad del río Meta, Julián Domínguez. Eso es posible porque el río Meta es navegable. Uno con el río Meta, cuando todos conocemos la geografía, llega a Puerto Carreño, coge el Orinoco, sin cambiar de barco, todo es navegable y sale al Océano Atlántico. Entonces, nosotros los colombianos nos regalaron un país entero, que es el Meta, el Bichada, Casanare, todo ese territorio que es más grande que muchos países de Europa, y no le hemos metido un centavo, ni sabemos para qué sirve. Entonces, los colombianos o le ponemos interés a esto, crecemos y no decrecemos, sino hagamos cosas y traigamos inversiones, porque yo sí realmente creo que Colombia está lleno de oportunidades para invertir y para crecer. Gracias, Rafael. Bueno, uno no sabe cómo van evolucionando las cosas, pero ¿qué tal Rafael en el Ministerio de Transporte? ¿Cómo le suena? Eso es pensar en grande, ¿no? Muy bien. Y para finalizar, interesantes mensajes de los empresarios al gobierno nuevo, conociendo lo que ocurre en cada región, vamos a escuchar cuáles son los mensajes desde el Valle de Aburrá. Bueno, desde el Valle de Aburrá, lo primero, antes de los pedidos del Niño Dios, yo quiero primero enaltecer, Julián, a todo el equipo de la Cámara de Comercio, de toda la región, en especial del Valle de Aburrá, y la invitación a que sigamos,
tenemos que seguir adelante, tenemos que continuar con los programas que tenemos. Tenemos que tener visión convincente de futuro, trabajar en equipo, seguir con fábricas de productividad, seguir mejorando las condiciones de vida de todas las personas que trabajan con nosotros, seguir con las escuelas de liderazgo que nos ayudan a trabajar de manera unida. Y ahí me uno a María Claudia y creo que la primera solicitud y petición es que trabajemos unidos. Necesitamos conectarnos entre todas las cámaras de comercio porque necesitamos exportar, necesitamos internacionalizar nuestro país. Y necesitamos mostrarle al mundo que nosotros tenemos grandes productos y servicios que podemos entregarle de nivel competitivo. Lo segundo que quiero pedirles también es que sigamos apostándole desde la Cámara de Comercio a la formalidad, como dice Giulia, porque realmente ahí es donde está el ejercicio de resultados que estamos buscando de pronto a través de otros mecanismos. Nosotros somos la marca líder del sector infantil de Colombia y tenemos apenas el 12% de la participación. Y las marcas que nos siguen, que son otras 4 marcas, no alcanzamos a tener el 30%. ¿Dónde están los demás? Pero nosotros aportamos legalmente, necesitamos que nos ayuden a que todos estemos constituidos, a que seamos más los que estemos trabajando y generando empleo de calidad. Y ahí tenemos que entender que hoy la ilegalidad y el contrabando nos están afectando muchísimo en el país. Y por último, pedirle también a la Cámara de Comercio que nos conectemos mucho con los emprendedores, mucho con las startups, porque ellos son el futuro de nuestro país. Porque las empresas grandes y tractoras como nosotros y medianas tenemos que seguir desarrollando nuestra cadena de valor, pero realmente allá está la innovación, Sergio. La innovación está en conectarnos con ellos a través de mejores programas, a través de escucharlos, a través de entenderlos, de saber que tienen los negocios del futuro y las soluciones que nosotros no tenemos en la mano. Y necesitamos que a través de la Cámara de Comercio conectemos todo ese ecosistema innovador con el Comité Universidad, Empresa, Estado y podamos trabajar colaborativamente. Qué buen mensaje, Carlos, mancomunado. Yo quiero cerrar este panel, antes de que los ovacionen a los empresarios, unirme al mensaje de Carlos a Julián Domínguez y a Confecámaras. Y lo digo con cifras, como economistas. Cuando nosotros hacíamos sondeos nacionales propios, medición nuestra, y le preguntábamos a los empresarios de carne y hueso como ustedes en todas las regiones de Colombia, señor empresario, ranquéeme por favor, ¿cuál de estas caras le es más cercana a su negocio? Aparecía la cara del gobierno central, la cara del gobierno territorial, la cara de las cámaras de comercio, de primero. Eso a mí me dice que el empresario ve como un facilitador a esa cámara de comercio. Es la entidad a la cual llaman en Pitalito o llaman en Sahagún primero a la Cámara de Comercio para intentar solucionar un problema antes de llamar a las autoridades. Por supuesto, sin las autoridades no se solucionará el problema, pero de ahí la importancia de la alianza privada, inicialmente a través de Confecámaras, para ir al Estado regional y el Estado territorial nacional para solucionar. Un aplauso para los empresarios, por favor. Muchísimas gracias.